mayores de edad, pero la verdad es que uno a veces se siente bien. Escuchar un poquito más adelante para que pueda escuchar un poquito, no demasiado lejos. Adelante. Él, en verdad, él cuida de las aves. Lidia y yo vamos a desayunar por la mañana, a tomar café en realidad, una cafetería que hay cerca de la casa, y los gorriones vienen. Y entonces él cuida de las aves, lo utiliza a nosotros para darle galletitas y cosas de esas. Ya no vienen, ya vienen y demandan que les den los alimentos. Hermanos, vivimos en un mundo donde los cristianos, nosotros, aquellos que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no somos bien recibidos. Vamos a ponerlo de esa manera. Vivimos en un mundo hostil al cristianismo, al cristiano. Nos odian, nos rechazan. Por eso esta mañana yo quisiera revisar de nuevo 1 de Pedro capítulo 1. Quisiera que vayamos allí. 1 de Pedro capítulo 1. El apóstol Pedro, nuestro hermano Pedro, les escribe una epístola a este grupo de hermanos que vivían en la parte oeste de Turquía, porque es ahora la parte oeste de Turquía. Y él les escribe a ellos porque estos hermanos están pasando por dificultades, están pasando por una serie de dificultades que los estaban afligiendo en suma manera. Y fíjense lo que él dice. Vamos a tratar de terminar los primeros 3 versículos, pero no creo que vamos a llegar tan lejos. El apóstol Pedro, hablándole a estos hermanos y hermanas, recuérdense, hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, esa carta no es una carta que está en un vacío. Esa carta es dirigida a un grupo de personas, ya sea un grupo de iglesias, como el apóstol Pablo les escribe a las iglesias que están en Macedonia, o a un grupo de cristianos que vivían dentro de la sociedad de ellos en aquel momento. No es algo invasivo, es algo personal. Esta carta, esa la escribe, y escuchen lo que él dice. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a dejarlo ahí. El propósito de la carta, a veces encontramos el propósito en el principio, a veces lo encontramos al final. El propósito de esta carta lo encontramos en el capítulo 5, versículo 2, si yo se lo leo, no tienen que buscarlo. Dice, el apóstol le dice a estos hermanos: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y certificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y lo que él le está diciendo a los hermanos a los cuales él está escribiendo, le está haciendo una referencia de que tienen que estar firmes. Ese es el contexto que tenemos ahí. Tienen que estar firmes en la fe. Y la referencia que hace es una referencia al Imperio Romano, a las legiones romanas que tenían aquel sistema de pelear. Hacían líneas, escudo contra escudo, escudo contra escudo, y eran 2 o 3 o 4 líneas detrás de ellos. Y el secreto de las legiones romanas era que no retrocedían. Ellos aguantaban en la carga de los enemigos y iban hacia adelante. Y eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo aquí a estos hermanos. Ustedes tienen que ser como las legiones romanas. Ustedes tienen que estar preparados para recibir esa carga y no retroceder, sino avanzar. Avanzar. Eso es lo que él está diciendo. Estos hermanos estaban bajo una presión como nosotros quizás aquí en los Estados Unidos no podemos imaginar. Nosotros
somos bendecidos por una nación que hasta este momento nos permite hacer esto, reunirnos con libertad, leer la palabra del Señor. Podemos ir a un parque y expresar nuestras opiniones hasta ahora, hasta este momento. Puede cambiar en cualquier momento y nos podemos convertir en esta iglesia a lo cual el apóstol Pedro le mandó que el que dijera Jesucristo es mi Señor, ¿qué le sucedía? Si era un ciudadano romano, le cortaban la cabeza. Si no era ciudadano romano, lo crucificaban. Eso nos puede suceder a nosotros en un abrir y cerrar de ojos en esta nación. Miles de hermanos nuestros, quizás millones de hermanos nuestros, a través de la historia de la iglesia, han perdido su vida por decir que Jesucristo es el Señor. Inclusive en ciudades, en países como donde yo nací, en Cuba, miles de muchachos fueron a las prisiones por decir que Cristo era el Señor. Cristo era el Señor. Y en Sudamérica, en muchas ocasiones, cerraban, personas que se autodenominaban católicas, iban a iglesias protestantes, cerraban la iglesia por fuera y le prendían candela. Perdían sus vidas, fueron asesinados. Se convirtieron en mártires por la predicación, por decir Jesucristo es el Señor y ir a escuchar el mensaje del Evangelio. Él les escribe a un grupo de cristianos que están bajo esa presión, y los exhorta a enfrentar las pruebas y las persecuciones arraigados y bien sembrados en la Escritura. Fíjense lo que él les dice, 1 de Pedro 1, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Él reconoce, el apóstol reconoce que ellos están pasando por unas pruebas bien difíciles, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol les dice a este grupo de cristianos, las pruebas que lo que ustedes están pasando es una prueba, y esa prueba va a resultar, si ustedes la resisten, si no se convierte en una tentación, si es una prueba, ustedes la resisten, va a resultar en alabanza y en gloria para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar eso es un principio en la vida del cristiano. Las pruebas que vienen a la vida del cristiano son para probar nuestra fe. Y cuando nosotros pasamos esa prueba, cuando nosotros pasamos ese momento, si nos mantenemos firmes en el Señor, eso trae honra y gloria, no a nosotros, sino a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Piensen bien cuál es la respuesta. Pensemos cuál es la respuesta nuestra a las pruebas. Porque de ahí va a resultar si ese momento ha servido para dar honra, gloria, para alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un principio que tenemos que tener siempre en nuestra mente. Amén. El apóstol Pedro también le dice a ellos en el tercer capítulo, les dice, en el tercer capítulo les dice, tengan cuidado cómo ustedes se comportan, cómo responden a las pruebas. Cómo responden a las pruebas como personas, como cristianos que estamos en el mundo. Fíjense lo que dice, 1 Pedro 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. El apóstol Pedro le está diciendo, tienen una persecución tremenda, las personas que están alrededor de ustedes, como nos hacen a nosotros, los rechazan, tratan de hacernos la vida lo más imposible posible. El apóstol Pedro dice, no devuelvan mal por mal. Y en realidad esa palabra maldición es difamar o calumniar. No devuelvan cuando nos calumnian a nosotros, cuando nos difamen. No estamos llamados a devolver mal por mal. ¿Sino a qué? Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le dais bendición. El cristiano tiene que comportarse de una manera diferente. Nosotros tenemos que comportarnos de una manera diferente en este mundo. No hay otra manera de verlo. La Escritura es bien clara. Cuando dice el apóstol Pedro, cuando son abusados y maltratados
porque esto es lo que le estaba sucediendo a ellos. Escuchen en el 13, ahora en el capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay de vosotros. Cuando dice temor, la palabra es terror, terror. No estamos llamados a tener miedo a aquellos que nos están persiguiendo, afligiendo, hablando mal de nosotros. No, sino dice, no amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Esta es la respuesta del cristiano en la tribulación. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. Aun cuando Él les dice a estos hermanos, aun cuando os lleven delante de las autoridades, estén listos para presentar defensa de vuestra fe. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con mansedumbre y reverencia. Con respeto, no gritando, no demandando derechos, sino con mansedumbre, con respeto. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Si llega ese momento, que nos lleven delante de los tribunales por nuestra fe en Cristo, tenemos que estar listos para dar una respuesta de nuestra fe. ¿Y cómo podemos estar listos nosotros para dar una respuesta de nuestra fe? Hay que saber la Escritura. Porque nada que no venga de aquí podemos utilizar. Tiene que estar basado en nuestra defensa acerca de nuestra fe. Tiene que estar basado en las doctrinas que encontramos aquí, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la revelación directa de Dios. No solamente estaban siendo parte de esa persecución por medio o que provenía del Imperio Romano y de las autoridades romanas que estaban sobre ellos, sino que también los hermanos a los cuales Pedro les escribe estaban bajo la tensión y las pruebas de vivir en medio de una sociedad que era una sociedad pagana. Podemos decir, era una sociedad como la de nosotros ahora en este día. Nosotros vivimos en una sociedad pagana. Quizás ustedes dicen, bueno, vivimos en un país cristiano. No, nosotros no vivimos en un país cristiano. El hermano y yo trabajamos en el condado. Yo trabajo en un departamento de transportación donde hay más de 3 o 4 mil personas. Yo les puedo contar 2 personas que yo conozco. He estado ahí 40 años. 2 personas, las cuales son cristianas. Yo hablo con el hermano Eri, y Eri dice que, porque nosotros a veces decimos, cuando ven el Señor Jesucristo, se van a caer muchos aviones, y va a haber un caos, y Eri me dice que él conoce muy pocos pilotos que son cristianos. No se van a caer muchos aviones. Si ahora viniera el rapto, en el departamento de transportación del condado Miami-Dade no va a sufrir. Yo se los garantizo. Si ustedes dependen en los ómnibus, van a seguir montando sus ómnibus. Pero vivimos en una sociedad pagana. Una sociedad que no comparte nuestra visión, nuestra comprensión de las Escrituras. Tenemos que darnos cuenta de eso y estamos bombardeados constantemente por todos lados. La música, el internet, la música que oímos en el internet, las producciones teatrales, quieren hasta cambiar ahora las óperas, todo lo quieren cambiar, todo lo quieren cambiar. Los niños de nosotros, ya mi hija es bastante grandecita, pero mis nietas están siendo bombardeadas, eso que están en la casa. Yo a veces me maravillo, están en la casa, están siendo educadas en la casa por su madre que es cristiana, rodeada de personas cristianas constantemente, y se ve la influencia del mundo en sus corazones. ¿Por qué? Porque el pecado está ¿dónde? En el corazón de nosotros. Pero Satanás utiliza al mundo para llegar a ese pecado que está en el corazón de cada uno de nosotros, y yo veo esa influencia en la vida de mis nietas, que son 10 años y 13 años, y lo he visto desde que empezaron a tener ya
uso de razón. Se ve ahí. Yo estoy seguro que esa es prácticamente la experiencia de cada uno de ustedes. Y yo le digo a la hija mía que aunque no se vea, está ahí. Lo están diciendo que son, pero no son. Porque es la verdad. Tiene que haber una conversión en el corazón de la persona. El Señor, el Espíritu Santo, es el que nos convierte a nosotros. Si no hay esa conversión, solamente es hipocresía. Y eso era lo que me sucedía a mí. Perdone que haga esa referencia, pero eso era lo que me describía a mí antes de venir a Jesucristo. Todo el mundo decía lo buena persona que yo era. No, yo era uno de los más malos que hay allá afuera. Lo que pasa es que yo podía aparentar lo que no era. Es muy importante. Somos el cristiano, todo lo que es se lo debe al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro dice aquí, cuando ustedes vivan bajo gobiernos, bajo líderes, bajo autoridades que son paganas, siempre y cuando no nos requieran negar nuestra fe, siempre y cuando no quieran que sigamos preceptos y pautas que vayan en contra de lo que la palabra dice, hay que respetarlos. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amar a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Fíjense lo que dice, temed a Dios. Es el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Ok, gracias. Versículo 13 al 17. Temed a Dios. Temed a Dios. Y la palabra ahí de nuevo es terror. Porque nosotros a veces pensamos y decimos, ¿por qué la Escritura? Porque tenemos que tener el temor, ese terror en el buen sentido, de que estamos lidiando con un Dios que es justo, que es santo, un Dios que no hay pecado en él, y nosotros como personas pecadoras estamos tratando con ese Dios que por su sacrificio perfecto nos santificó, y ahora nosotros podemos llegar a él, pero tenemos que tener ese concepto de que se ha perdido en nuestra sociedad, de que el cristiano lidia con un Dios que es santo, y se nos ha olvidado, en cierta manera se nos ha olvidado eso, hermano, y lo tomamos de una manera trivial cuando oramos, cuando hablamos acerca de la palabra, cuando vamos y nos reunimos con otros amigos o con otros familiares, se nos olvida ese concepto de que nuestro Dios es santo y odia el pecado. La otra cosa que el apóstol Pedro les recuerda a ellos es que cuál debe de ser la conducta de ellos, porque están en una sociedad que es pagana, una sociedad que es en contra de todo lo que es cristianismo. Dice, cuando ustedes trabajen, aquellos para los cuales ustedes trabajan, muchas veces no van a ser cristianos, ¿cómo se deben ustedes comportar? Y en este contexto él está hablando a esclavos, cómo deben de comportarse con los amos de ellos. Usted dice, bueno, ¿por qué el apóstol Pedro no les dice a los esclavos que tienen que rebelarse y sacarse ese yugo de esclavitud de arriba? Porque el cristianismo no vino a hacer programas sociales. Cristo no vino a transformar los programas sociales de una sociedad. Cristo vino a transformar el corazón de las personas. Cristo vino a hacer que aquellos que en un momento dado no estábamos perdidos y no teníamos salvación, ahora en un segundo hemos sido transformados y tenemos el deseo de seguir y predicar el evangelio, porque el fin para el cual vino fue para salvar, no para transformar programas sociales. Por eso es que el apóstol Pedro aquí les escribe a estos hermanos, les dice, criados, no es criados, esclavos, esa es la palabra, esclavos. Están sujetos con todo respeto a vuestros amos.
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. A mí siempre me ha maravillado que en la palabra no esconde significados. La palabra, los hombres de Dios cuando recibieron esta revelación directa y la traen a nosotros en el lenguaje de ellos, usando la gramática de aquellos momentos, no tratan como se dice en inglés, no tratan de darle la vuelta. No, ellos dicen, fíjense lo que dice el apóstol Pedro, que dice, no solamente a los buenos y afables. Habían amos en aquellos momentos, como nosotros tenemos en ciertas ocasiones, tenemos jefes que son buenos y son afables, nos tratan bien, sino también a los difíciles de soportar. Habían amos en aquellos tiempos que eran difíciles de soportar, y él está diciendo a los esclavos de su época, porque dentro de estas congregaciones, al principio del cristianismo, y esto fue escrito en el año 60, la mayor parte de las congregaciones estaban compuestas por esclavos. Muchas de las congregaciones eran esclavos. Habían algunos que eran libres, pero la mayor parte eran personas esclavas. Y él les dice, yo sé que ustedes tienen amos que son difíciles de soportar. Como cada uno de nosotros hemos tenido o tenemos en este momento jefes que son difíciles de soportar. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Dice, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esto es dentro de ese contexto que estos hermanos estaban viviendo. También él les habla de que por esa sociedad pagana, las relaciones familiares que ellos tenían también estaban siendo afectadas. Y fíjense como dice en primera de Pedro 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Por qué les dice esto? Porque al principio del evangelio, al principio del cristianismo, personas que nunca habían oído, recuerden, todavía el canon de la escritura no está finalizado aquí. Habían personas que se convertían y uno se convertía y el otro no. El esposo se convertía y la esposa no. O la esposa en este caso se convertía y el esposo no. ¿Cuál es la respuesta? Le dice él. Dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Vamos a hacer un paréntesis. Ya nosotros tenemos el canon de la escritura. Tenemos la palabra de Dios aquí completa para nosotros. Ya el cristiano está llamado a tomar muy en serio lo que dice 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Si ustedes hoy, las personas que están aquí, los muchachos que están aquí, los jóvenes que están aquí, que están pensando casarse, o algunos de ustedes quizás no es tan joven ya, pero quiere casarse, tengan mucho cuidado con quién se casan. No debemos de escoger por lo bonito que sea la muchacha o lo apuesto que sea el muchacho. No podemos escoger por el trabajo, la profesión que tenga el muchacho o la muchacha. Deben de escoger basado en si la persona, el hombre o la mujer con la cual ustedes se van a casar es un cristiano. Y no un cristiano de palabra, sino un cristiano de obra. Un cristiano que viva la vida cristiana. En vez de tomar tanto tiempo en conocerse lo que te gusta, lo que no te gusta, inviertan más tiempo en conocer si son cristianos. Eso debe ser la labor de un hombre o de una mujer antes de casarse. Invertir tiempo en observar y en conversar y en deducir si esta persona con la cual yo me estoy casando es en realidad un cristiano antes de tomar esa decisión.
Porque mi papá, que no era cristiano, pero era una persona que tenía mucha sabiduría, me dijo, no importa el tiempo que tú pases con una muchacha antes de casarte. Pueden ser 10 años de noviazgo, Tony. Cuando te cases otra persona completamente diferente. Tenía razón. Tenía razón. Lo importante es si Lidia era cristiana o no era cristiana. Yo no tuve el privilegio que tienen los muchachos de nuestra iglesia de tener ese consejo. Yo tuve la bendición del Señor que en mi ignorancia escogí una persona que era cristiana. Una muchacha cuyos padres la habían preparado para casarse. Pero fue sencillamente el favor del Señor en mi vida. Pero aquellos de ustedes que han nacido dentro de la iglesia y se han criado dentro de la iglesia, tengan mucho cuidado. Inviertan tiempo en reconocer si son cristianos o no son cristianos aquellas personas, hombres o mujeres, que ustedes estén escogiendo para casarse. Inviertan el tiempo en eso. Esto es lo que es el principio de la epístola. El apóstol Pedro les habla a este grupo de personas, de cristianos como nosotros, como usted y como yo, y les está diciendo, yo sé por lo que ustedes están pasando. Ustedes viven en una sociedad que es pagana y el producto de esa sociedad son una presión enorme sobre ustedes. Yo hace como más o menos un año atrás, estaba soñando. Yo por lo general no me recuerdo de los sueños, pero me acuerdo de ese sueño. Y yo estaba soñando que de pronto yo iba hacia arriba, así, flotando. Y me di cuenta en ese momento que era el rapto de la iglesia, en el sueño. Y había un sinnúmero de personas que iban así. Y lo interesante es que en el sueño, cuando usted sabe que cuando uno sueña y está en el aire como que tiene miedo. No tenía miedo. Lo que tenía era una alegría tan grande. Y qué grande fue la caída cuando me desperté. Porque es que vivimos en un mundo que es un mundo que es hostil. Y ese es el tema del sermón. Vivimos en un mundo hostil. ¿Cómo comportarnos en el medio de un mundo hostil? Y esperando la venida del Señor Jesucristo. Amén. El escritor de la carta es Pedro. Pedro no es una persona especial. No importa lo que la Iglesia Católica diga. Nuestro hermano Pedro no es una persona especial. Él era un líder dentro de la iglesia primitiva. Estaban los 12 apóstoles, estaban los discípulos, estaban los 12 apóstoles. Dentro de los 12 apóstoles había un grupo, habían 3, y Pedro era uno de ellos que era como los líderes de ese pequeño grupo. Era un líder en la iglesia primitiva. El Señor Jesucristo hace algo por Pedro que no ha hecho por ninguno de nosotros. Personalmente le cambió su nombre, ¿verdad? Le cambia el nombre. Le dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es traducido en Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que eres Pedro. Le cambió el nombre ahí, sin hacerle más preguntas. Si el Señor Jesucristo nos cambia el nombre, nos cambia el nombre, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos estado viviendo en aquel tiempo y nos cambia el nombre, no hay discusión. Él le cambia el nombre que él quiera cambiarle el nombre. Si cuando venga cuando venga el rapto de la iglesia, si nos quiere cambiar el nombre, yo estoy muy de acuerdo con el que él quiera ponerme. No voy a discutir con él en ese caso. Pedro tenía una profesión, era un pescador de Bethsaida. La escritura nos lo dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar. Y dice la escritura, Mateo nos dice, porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. No solamente le cambia el nombre, sino le cambia la profesión. Cambia la profesión ahí mismo. Y en esos tiempos las profesiones eran de vida. Eran de padre, eran de abuelo, de bisabuelo, abuelo, de abuelo a padre, de padre a hijo, y seguía y él le cambió el nombre a Pedro y le cambia su profesión. Y una profesión que le daba dinero. Porque vamos a ver ahora, dice, tenía una casa, apóstol Pedro tenía una casa, tenía propiedades. Dice,
al salir de la sinagoga, en Marcos 1:29 dice, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Tenía casa, estaba casado, algo que es inverosímil para los católicos, porque según ellos, los sacerdotes no se casan y Pedro era el primer papa no puede estar casado, el primer papa estaba casado. Hay un problema serio para ellos ahí. En Mateo 8:14 dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Estaba casado. La traía con él en sus viajes misioneros, le traía a su esposa. El apóstol Pablo dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor, y Cefas, Pedro. Estaba casado y traía a su esposa en los viajes misioneros. Algo bien saludable para los misioneros. No dejar las esposas a la casa y ir ellos solos en los viajes misioneros. Cuando no hay otra manera, no hay otra manera. Pero si hay la posibilidad, deben de ir con sus esposas. Con la tentación que puede suceder durante esos viajes misioneros. No tienen que pasar el trabajo que pasaba Billy Graham, de desconectar todos los cables en los lugares donde iba, donde no montarse en un carro con una mujer sola, no estar en una oficina con una mujer sola, no conversar con todo eso. Si está con la esposa, se arregla. Es más tenue la tensión que si Pedro decía, no, tú vienes conmigo. La traía con él. Era una persona, el apóstol Pedro era una persona con un carácter fuerte y un carácter que no había, como dicen los americanos, tenía un filtro entre lo que pensaba Flemático, y lo que decía. El tipo era flemático, ¿verdad? Él decía lo que él pensaba, y por eso era uno de los líderes de la iglesia al principio. Mateo 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo la gran definición de quién era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto le fue revelado a él. No porque pensó él eso. Eso se lo dijeron a él. Fue revelado y él lo dijo con convicción. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le digo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era una persona con un temperamento bien explosivo, pero también era una persona que fue utilizada por el Señor Jesucristo. Fue utilizada por él. Fue explosivo, pero fue utilizada con él. De hecho, lo utilizó hasta que él murió como un mártir. Y la tradición nos dice que murió al revés. Él no quiso que lo crucificaran como su Salvador, como su Señor, sino que con la cabeza hacia abajo. Hasta el último momento el apóstol Pedro era bien expresivo en sus acciones. Se autodenomina o se llama un apóstol, ¿verdad? Un apóstol, Pedro, apóstol de Jesucristo, y usa el nombre que le dio Jesús. Él dejó de utilizar el nombre que tenía. Se llamaba Kefas. Y él comienza a utilizar el nombre que le da el Señor Jesucristo. Presenta su autoridad como un mensajero de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo. Habla, les dice a los que él está escribiendo, dice, mi autoridad no es mía, yo he sido enviado por el Señor Jesucristo. Todo lo que yo hago, se lo debo a él. De ahí es que proviene mi autoridad, no de mí, sino de mi Señor Jesucristo. Apóstol de Jesucristo, enviado por Cristo. Se presenta no como el apóstol, como de nuevo la Iglesia Católica dice que él era el apóstol más prominente, el primer papa. No, él dice apóstol, se consideraba junto con los otros apóstoles, uno más de ellos, exactamente. Pedro no tiene que exaltarse, ni se exalta por encima de los demás apóstoles.
Y es otro principio que nosotros podemos ver aquí. Ninguno de nosotros está por encima del otro cristiano. No hay un escalón de cristianos que son mejores que los otros. Todos somos exactamente iguales delante de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente iguales. Hay oficinas, hay cargos dentro de la iglesia. Por ejemplo, los que dirigen, los que predican, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia. Pero en nuestra condición como cristianos no hay diferencias. Todos somos exactamente igual. La persona que en el mundo ahora se está convirtiendo por primera vez, viene al conocimiento de Jesucristo, está en el mismo estado que estamos nosotros, hijos del Señor Jesucristo. Aunque no tenga conocimiento de palabra, ninguno comparado con nosotros que estamos ya arraigados en la palabra, es delante del Señor Jesucristo, tiene el mismo valor que tenemos nosotros. Debemos siempre debemos de estar firmemente convencidos de esa verdad, hermanos. No importa, hermanos o hermanas, que tengan problemas viviendo su vida cristiana, o aquellos que son más fuertes viviendo su vida cristiana. Los dos delante del Señor Jesucristo tienen el mismo valor. Y aquellos que están pasando por problemas difíciles, los que no están pasando por problemas difíciles deben de hacer ¿qué? Utilizar, si tienen ustedes el don de misericordia o el don de la exhortación, venir a esas personas y ayudarlos en medio de esa prueba. Pero no se consideren mejor que otra persona. Nunca como cristianos se miren a otra persona y digan, yo soy mejor que esa persona. No digan eso porque no es correcto, y no solamente no es correcto, sino que eso va en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. Todos somos iguales. Es un pecado. Todos tenemos el mismo valor delante de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro se considera apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo. ¿Qué tiempo tenemos? Yo creo que ya. Ok. Porque si no, sí. Pero bueno. Y ya termino con esto, Pedro no tiene que defender su autoridad apostólica como Pablo. Eso es algo que a mí siempre me ha tocado, el hecho de que Pablo tenía que defender su autoridad apostólica. Porque el apóstol Pablo persiguió a la iglesia. El apóstol Pablo no solamente ponía a la gente en las cárceles, sino que los llevaba a que los mataran. Y él siempre tuvo que defender su posición, su autoridad apostólica. El apóstol Pedro no tiene que hacer eso. Y él le manda la carta esta a personas que él dice que son extranjeros, los que son expatriados en la dispersión, los que están en estas regiones de Turquía occidental, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, es una región, no es la Asia como la conocemos nosotros, y a Bitinia. Seguimos cuando Pastor David me dé otra oportunidad, me llame la noche antes y me diga, tienes que predicar mañana. Entonces, seguimos. Primera de Pedro. Seguimos con Primera de Pedro. Hermanos, recuerden, vivimos en una sociedad que es hostil al cristiano y a la predicación del Evangelio. Y tenemos dentro de la Escritura las herramientas para vivir como cristianos, como verdaderos cristianos dentro de esa sociedad. Y cuando podamos enfrentarnos a las pruebas y a las persecuciones a las cuales estamos siendo ahora sometidos de una u otra manera, y podamos vencer, recordemos que esa victoria no viene de nuestra capacidad, sino que viene de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esa capacidad. Cuando puso dentro de nosotros, tenemos el Espíritu Santo que nos permite vivir como cristianos en esta sociedad. Continuamos otro día con la segunda parte. Amén.